Un cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Dios los bendiga. A los benefactores, Dios les bendiga también por su ofrenda, por su experiencia de caminar en la fe. Caminamos en la fe, experimentamos la gracia del Señor, su presencia, su misericordia, su bondad. Estamos en el mes de julio, la segunda parte del año, y le decimos al Señor: danos tu espíritu para poder escuchar tu palabra, danos tu espíritu para experimentar qué bueno es, danos tu espíritu, Señor, para seguir creyendo en ti, danos tu espíritu, Señor, para mirar la vida desde ti. Y con la acción del Espíritu Santo, gracias, servidores de la Radio Católica, gracias a todos los que hacen posible que llegue la experiencia de la evangelización. Y seguimos adelante, caminando, gustando del Señor. Y ustedes que están allí sirviendo, con la ayuda de Dios, nos encontraremos en el mes de octubre, Dios mediante, y seguimos caminando en el Señor. La palabra de Dios del domingo 21 de julio, y es un momento en el que la tierra está más cerca del sol en muchas de sus realidades. Por eso lo llamamos el solsticio de verano. Dios, que nos da vivir y caminar en este universo, nos hace experimentar también la experiencia de la tierra, el solsticio de verano. Dios, que nos hace estar cerca de Él. El sol venido de lo alto, que se proclama en diciembre, cuando es el invierno, y que se experimentó en la experiencia de Israel, en el nacimiento de Jesús. Hoy también experimentamos cuando estamos más cerca de ese sol. Y que a mitad de año nos dejemos que el Señor ilumine nuestra vida, se acerque a nosotros, también para vivir la experiencia de su amor. Por eso titulamos nuestra meditación de Escrutando la Palabra en esta oportunidad: descansar en el Señor. Todos los seres humanos experimentamos cansancios porque hay fatigas, cansancios porque hay sufrimiento, cansancios porque uno no sabe a veces cómo solucionar un problema, cansancios por la crisis financiera, cansancios por un duelo, cansancios por una enfermedad, por un sufrimiento. Y qué bueno cuando también tenemos el peso del año poder decirle al Señor: quiero descansar. Y decimos también de quien se muere: dale, Señor, el descanso eterno. Siempre estamos buscando el descanso. Y hoy quisiéramos meditar, y les propongo, el descansar en el Señor. Porque podemos descansar simplemente en los criterios de este mundo, de tener experiencias hasta el vértigo, y pueden servir, pero nos dejarán insatisfechos. Hasta por experiencia propia lo digo. Podemos descansar amontonando, podemos descansar viajando, podemos descansar pegados del celular. Hay muchas propuestas de descansar, pero quisiéramos que todo descanso esté purificado, renovado por el Señor, y también que nuestro descanso nos dé vida, porque aprendemos a descansar en el Señor. Descansar en el Señor adorándolo, descansar en el Señor escuchando su palabra, descansar en el Señor celebrando su presencia, descansar en el Señor caminando en la iglesia y aún sirviendo. Experimento mucho descanso cuando sirvo, experimento mucho descanso cuando adoro a Dios, cuando puedo mirar la vida desde Él. Aprender a descansar en el Señor. El descanso que esperaba el pueblo mientras va en el desierto, lo experimentó cuando aprendió a confiarse en el Señor. Jesús nos enseña a descansar. Estamos en el Evangelio de San Marcos, en este ciclo de la liturgia, y el Evangelio de San Marcos ha mostrado a Jesús sanando, liberando, tenía también conflictos, y ahora invita a los discípulos a descansar. La experiencia del descanso en el Señor, meditémosla hoy y dejemos que el Señor sea el que nos dé el descanso, como el salmista del Salmo 22 experimenta: el Señor es mi pastor, nada me falta. Es que Él es el que da el descanso, Él es el que da la vida, y aunque pasen muchas cosas, lo meditaremos luego, Él da descanso, nada me falta. Y en esa experiencia, un pueblo que estaba siendo llevado al exilio, desplazado en la época del profeta Jeremías, en el año 609 a.C., allí experimentó que había un descanso en el Señor y que Dios había mirado con bondad a ese pueblo, porque los pastores no los habían llevado a descansar, sino que los habían usado, y Dios les dará descanso, les dará un pastor según su corazón.
Y así Pablo va a experimentar que ese descanso es Jesús, que ese descanso es encontrar la verdad en Jesús y que tenemos posibilidad de tener esa experiencia de su amor. Así que iniciemos experimentando que les daré pastores según mi corazón. Yo que trabajo en un seminario, sigo pidiéndole al Señor esa gracia. Danos pastores según mi corazón, en los sacerdotes, en las religiosas, en los matrimonios, en los servidores públicos, porque las páginas de la historia están llenas de pastores en los pueblos, es decir, los gobernantes que han oprimido. Hemos abundado en barbarie, en opresión, en corrupción, en maldad, y hemos tenido los que quieren pastorear y se quieren convertir en Mesías, que han explotado los pueblos, que los han usado, grandes tiranos, y hemos pasado de tiranos en tiranos, y por eso le decimos al Señor, cámbianos el corazón, porque si cambia el corazón, seremos pastores según el corazón de Dios, pastores según su bondad. Hay de los pastores que dejan que se pierdan y dispersen las ovejas de mi rebaño. Así inicia la lectura de Jeremías 23, 1 al 6. Dios que denuncia a los reyes y denuncia a los sumos sacerdotes y sacerdotes de su época, que no pastorean el pueblo y que se pastorean a sí mismos. Qué denuncia tan grande que llega hasta nosotros hoy. Todos los que estamos enfrente de una comunidad, estamos llamados a pastorear y a dejar que Dios nos enseñe a pastorear, no usar el rebaño, no aprovecharnos del rebaño. Cuando la religión se vuelve en muchos momentos un negocio, cuando se aprovechan de las personas, cuando se hace abuso de conciencia, cuando hemos tenido tantos abusos hasta llegar a los sexuales en la historia de las religiones y en nuestra amada Iglesia Católica, pues le decimos al Señor que nos dé la gracia de pastores según su corazón, para la Iglesia y para nuestros pueblos, y también para nuestras familias, pastores según su corazón, porque tenemos el temor del Señor. Pastores según su corazón, porque descubres lo que Dios te da. Pídele al Señor que te dé pastores según tu corazón, para pastorear a tus hijos, para acompañar a tu familia, para vivir tu trabajo, para poder vivir la vida desde la fe. Que tu voluntad y tu inteligencia te lleve a descubrir cuál es la misión que Dios te pide en la vida. Para pastorear con amor, para decirle al Señor, dame pastorear con amor, pastorear con bondad, libres de la corrupción de este mundo. Somos débiles, pero la corrupción daña, maltrata, usa a las personas y los pueblos. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, anunciando que Dios volverá a darle pastores. Y Dios lo sigue haciendo a través de el que se convierte, a través del que despierta su conciencia y dice, yo estoy hecho para amar, para servir, para hacer el bien, estoy para reconciliar, para unir a las personas, para construir, nunca para violentar. Dios nos dé la gracia de convertirnos, de volvernos a Él, como va a hacer el llamado a los discípulos, porque volvernos a Dios para que nos enseñe a pastorear. Porque si no terminamos pastoreándonos, y se termina pastoreando quien piensa solo en sus ganancias, se termina pastoreando quien piensa solo en sus placeres, se termina pastoreando quien se deja llevar del egoísmo, quien se monta en la soberbia, quien se deja inflar por el ego, por la autosuficiencia, por la vanidad, quien está pensando simplemente en su gusto. Por eso Dios nos dé pastores según su corazón, y a los que estamos pastoreando en la iglesia, nos cuide el corazón y nos convierta a Él, y a los que pastorean en nuestros pueblos, el Señor derribe del trono a los poderosos, dirían tantas veces hasta llegar a la Virgen María. Pues que el Señor derribe del trono a los poderosos, de los que no pastorean, sino que explotan. Hay injusticia, como dice el profeta Amós, y hay tanta realidad de barbarie, de aprovechamiento del más débil, del inocente, del pobre, de explotar. Por eso el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso hacemos oración en esta oportunidad, preparándonos a la misa del domingo, y el Salmo 22 que hemos escuchado seguramente en los entierros, en las exequias, resuene para nosotros en el caminar. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, porque quien tiene a Dios lo tiene todo. Quien tiene a Dios tiene la seguridad. Él es el que da la paz. Aunque me falte plata, tengo al Señor. Aunque me falte salud, tengo al Señor. Aunque me falte muchas cosas, tengo al Señor. Y por eso Él me conduce a verdes praderas y me hace recostar
Es la imagen del pastor que lleva el rebaño a buenos pastos. El Señor siempre nos los dará en la iglesia. Él siempre será providente con nosotros. Y por eso hoy descansamos sabiendo de que estamos en manos de Dios, de que no vamos en la casualidad. Que aunque hayan desiertos, aunque hayan montaña de problemas, estamos en manos del Señor. Hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Las fuentes tranquilas es el arroyo de experimentar el designio amoroso de Dios. Por encima del designio amoroso de Dios no hay nada. La última palabra la tiene el Señor. Y repara las fuerzas para seguir amando, repara las fuerzas a seguir el camino, como Elías le reparó las fuerzas, como Jesús sintió la fuerza del Padre en la pasión, como los apóstoles lo experimentaron, como lo experimenta un padre de familia, como lo experimenta un misionero. El Señor siempre repara mis fuerzas. Que este domingo sea para reparar las fuerzas del Señor. Reparar las fuerzas porque Él es nuestra vitamina, Él es la fuerza que necesitamos y le decimos al Señor que nos repare las fuerzas. Él que nos da pastores según su corazón, nos dé también el descanso, porque tenemos fuerzas para seguir el camino. Y nos guíe por el sendero justo, dice la segunda estrofa, por el honor de su nombre, porque Él nos ama, porque Él tiene un proyecto de amor, porque Él no se cansa de nosotros, porque Él nos busca, porque Él nos mira con ternura. Y por eso qué bueno decirle en este domingo, en este día, Señor, guíame por el honor de tu nombre, porque tú amas, Señor, porque tú eres el Dios amor, porque tú no te cansas de nosotros, porque tú nos has creado por amor, porque tú eres el Dios vivo y verdadero. Por el honor de tu nombre, sálvanos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Cañadas oscuras, los que conocemos el campo sabemos, cañadas oscuras, sin linterna, sin vela, podemos caernos, pero vamos de la mano del Señor. Hay cañadas oscuras porque hay enfermedades, porque tuvimos una pandemia, cañadas oscuras porque hay guerras, cañadas oscuras porque hay voces que dicen que se daña la familia y realmente hay muchos ataques a la familia, cañadas oscuras porque muchos desafían la fe, se burlan de la fe, cañadas oscuras porque también tenemos tristeza, cañadas oscuras porque estamos en una época de depresión, cañadas oscuras porque a veces no nos entendemos. Aunque estemos en cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Estás pasando por una cañada oscura, es decir, una realidad, un camino donde no sabes con claridad qué decisión tomar. Que el temor no se apodere de tu corazón porque Dios va contigo. Eso es lo que anima, eso es lo que da descanso, eso es lo que da vida. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Y eso quisiera que quedara en nuestro corazón, que nuestra meditación nos dijera, mire, yo tengo un problema, yo tengo un sufrimiento, tengo una enfermedad, tengo una incertidumbre, hay una crisis en mi familia, pero voy para adelante, voy bendiciendo, no evadiendo la realidad, sino confiando en el Señor, sabiendo que Él sabe lo que necesita, que Él es más fuerte que nuestro problema, que nuestro sufrimiento, que experimentamos su misericordia, que su bondad nos acompaña, que su fuerza está con nosotros, que vamos camino a la vida eterna, que el Señor nunca se cansa de nosotros y que nos acompaña. Y entonces dice, tu vara y tu callado me sosiega. Nos sostenemos en el Señor y por eso oramos cada día, celebramos la misa, los que podemos cada día o cada domingo. Tu vara y tu callado me sosiega. Es que yo me sostengo en las promesas de Dios, yo me sostengo en su misericordia, en su bondad, yo me apoyo en mirar al Señor, no en mirar el problema, yo busco en el Señor, yo sigo amando, bendiciendo, perdonando, compartiendo, yo sigo creyendo que la vida es hermosa aunque haya problemas, yo sigo respondiendo con amor aunque haya muchas escenas de odio, yo sigo diciendo no a la violencia, aunque ande en un mundo de guerra, yo busco respetar a los demás, aunque escuche demasiados insultos, injurias, golpes, y entonces el Evangelio es fuerza y sabiduría de Dios, y estamos allí, dejando que Él nos pastoree, Él que nos da un pastor según su corazón, y Él que nos lo dará en la iglesia y nos lo dará en la humanidad, Él que quiere renovar los corazones para que seamos pastores según el estado de vida. Él nos dará el banquete de la vida. Por eso descansemos en este domingo en el Señor, descansemos en esta semana, dejemos que el Señor sea nuestro descanso. Aprendamos a descansar en el Señor, dispongamos a que el Señor nos dé descanso, descanso de las fatigas, de los miedos, de los problemas, de las crisis, de las dificultades. Así que Jesús, que sabe del cansancio humano, Jesús que sabe de las tensiones humanas, invita a los discípulos a descansar. Han caminado, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Desde el capítulo 1, Jesús
ha enseñado a los discípulos, les ha anunciado el querigma, les ha mostrado la misericordia del Padre, ha sanado, ha liberado, ellos han caminado con él de Galilea por aldeas y han experimentado la entrega amorosa de Jesús. Ahora hay cansancio. Cuando los apóstoles regresaron de su misión, los había enviado de 2 en 2 y ahora les dirá: estén felices porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y ahora ellos están gozosos de lo que han vivido. Su misión, se reunieron con Jesús. Estamos de regreso de la misión. Ese regreso es cada tarde después de llegar del trabajo. Ese regreso es cada semana cuando terminamos la jornada. Ese regreso es cada día cuando experimentamos qué hemos vivido en este día. Y el Señor siempre se reúne con los discípulos. Se reúne con nosotros en la oración que hacemos en la tarde para experimentar dónde estuvo mi corazón, qué ha hecho el Señor en mi vida, cómo lo he experimentado. Nuestro examen de conciencia, le damos gracias. Eso lo hacemos y lo realizamos cada día y tiene que ser parte de nuestra vida. Descansar en el Señor al terminar cada jornada. Persignarnos, hacer un Padre Nuestro, una Ave María y confiarnos en el Señor. Y dejar en Él lo que uno no puede cambiar. Y dejar en Él lo que le agita el corazón. Y descansar también en el sueño, diciéndole: Señor, estoy en tus manos. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú me haces vivir tranquilo. Oramos en la iglesia. Y por eso el Señor invitó a los discípulos, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Esta experiencia la hacemos cada día, contarle al Señor lo que hemos hecho y lo que hemos enseñado, contarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, aunque Él lo conoce, contarle al Señor lo que va en nuestra vida, a dónde ha ido nuestro corazón. Quisiera hoy decirle al Señor qué ha habido en mi vida en este año del 2024, qué hay en la iglesia, qué hay en nuestra familia, qué hay en nuestra humanidad. Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas dificultades, porque de eso se compone la vida, de gozos y fatiga. Y le contamos al Señor y regresamos con alegrías y tristezas. Y el Señor dice: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco. El Señor invitó a los discípulos a descansar después de una larga tarea de evangelización. Después de una misión, el Señor los invita a descansar. El Señor quiere que descansemos y descansemos. Dice que en un lugar solitario y despoblado, tener tiempo de encontrarnos nosotros mismos, de escuchar al Señor, de escucharnos nosotros mismos, despoblado de dejar de darle vueltas a los problemas, despoblado de no querer controlar el mundo. Hay que descansar en el Señor. Uno no puede controlar la vida, ni puede organizar muchas cosas. Como el sembrador espera que crezcan las cosas y uno no se da ni cuenta, como el grano de mostaza que va creciendo y no nos damos cuenta, así también el Señor. Él está actuando en esta historia y seguimos sembrando y volverá un nuevo día y seguiremos sembrando. Nos corresponde sembrar, pero quien hace crecer, quien hace fructificar es el Señor, pues la viña es de Él. Él es el que hace posible la cosecha, es el que lleva adelante la obra, Él es el que ha continuado toda esta misión. Por eso los discípulos están descansando en un lugar despoblado y solitario. Solitario para encontrarse consigo mismo y escuchar las emociones de los pensamientos. Encontrarse consigo mismo para encontrarse con Jesús. Porque cuando yo me encuentro consigo mismo, cuando puedo escuchar lo que hay en mi corazón y en mi mente, me encuentro con Jesucristo, porque Él está más profundo en mi vida que yo mismo. Y por eso le decimos al Señor: permíteme descansar en un lugar solitario. En una época de tanta tecnología, apagar el celular, apagar el televisor, hacer un momento de silencio y de decirle al Señor: te adoro y te bendigo. A veces sin palabras, solamente sentir la respiración y estar un momento con el Señor en la casa, en medio de tanto bullicio. Qué bueno que pudiéramos hacer un momento de silencio cada día, en el momento que podamos, y que es ese momento de silencio, de sentir la respiración, de sentir nuestro cuerpo, de sentir nuestros pensamientos, de vernos interiormente qué es lo que está resonando. Entregárselo al Señor en ese momento solitario para estar en despoblado de dejar de darle vueltas a los problemas, de querer controlar la vida, de pensar que todo se controla con la mente, de dejarnos llevar de la primera impresión y estar con el Señor. Estar con el Señor es encontrarnos también con nosotros mismos. Estar con el Señor experimentando su fuerza y su misericordia. Es que descansar en el Señor es estar en solitario, hacer silencio para acoger al Señor que pasa, hacer silencio para adorarlo,
y dejarnos en un lugar despoblado en medio de tantas voces, y por eso hay que hacer los medios. Apaga el celular en este día, un momento, y haz silencio para ti. Apaga el equipo de sonido, apaga el televisor y haz silencio. Haz una oración junto a tu familia, mira la naturaleza, respira, bendice, ama, porque si no nos encontramos consigo mismo, si no descansamos un poco, entrará el estrés, entrará la agite, y de tantas carreras estaremos agitados y fuera de nosotros mismos, queriendo arreglar el mundo externo con el caos interno, queriendo tener respuestas rápidas, pero con la vida desordenada, porque se nos desordena el corazón, se nos daña la vida. Vamos a un lugar solitario y despoblado a descansar. Eso lo podemos hacer cada día en nuestra oración personal. Hay que hacer un momento de silencio en cada jornada. Cuando te quede mejor, en la mañana, en la tarde, en la noche. Algunos hablan de meditación, de mindfulness, de otras cosas. Está bien que pueda integrar algún elemento que le ayude, pero lo importante es que te encuentres consigo mismo. Y en ese encuentro consigo mismo reconozcas al Señor de la vida, en el que creemos, en el que adoramos, en el que buscamos. Y encontrándonos con el Señor podamos experimentar su fuerza, su gracia, su misericordia, su bondad. Y podamos creer que Él es el que da pastores según su corazón. Él es el que forma el corazón, Él es el que da descanso, Él es el que conduce el caminar de la iglesia, Él es el que lleva el designio del mundo y quiere actuar a través de nosotros, pero necesitamos un momento solitario y despoblado, solitario para encontrarnos con nosotros mismos y en el encuentro consigo mismo encontrarnos con Jesucristo. Y de esa experiencia de encontrarnos con Jesucristo, estás en el momento despoblado, libres de problemas, libres simplemente de pensamientos confusos, libremente de querer controlar la vida y confiados en las manos del Señor. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Por eso descansemos en este día, descansemos en este domingo, descansemos en esta semana, descansemos en esta jornada. E integraremos en la vida. Toda jornada necesita un momento de descanso. Hablan algunos de la siesta, hablan algunos de la pausa activa. Nosotros hablemos de descansar en el Señor, de tomarnos un aire en la vida, para poder descansar en el Señor y experimentar qué bueno ver, y darnos tiempo a nosotros mismos, y en ese tiempo que nos damos a nosotros mismos, encontrarnos con el Señor, experimentar su fuerza, su gracia y su misericordia. Eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. El agite de nuestro mundo nos quita la posibilidad de alimentarnos bien, de poder leer algo, de alimentarnos bien, de disfrutar de la vida, de alimentarnos bien, de descubrir lo bello que hay en la vida. Se nos pierde la capacidad de alimentarnos porque estamos corriendo demasiado, estamos agitados, estamos llenos de preocupaciones, queremos controlar la vida, se nos llena de angustia por el futuro, de depresión por el pasado y no vivimos el ahora. Por eso no hay tiempo para descansar. Estamos en una sociedad con cansancio, estamos buscando vértigo para poder descansar y terminamos más cansados. Descansemos haciendo silencio, descansemos adorando al Señor, descansemos dándonos tiempo en familia, soltando la tecnología que es valiosa, pero hay que soltarla para encontrarnos con las personas. Hay que mirarnos entre padres y hijos, hay que mirarnos entre los que convivimos en la casa, hay que mirarnos entre esposos, entre padres e hijos, hay que mirarnos entre las personas que caminamos, que nuestra mirada no se pierda, que no sea un paisaje más, los problemas, las dificultades, que no estemos buscando simplemente estímulos para sentir vértigo, para sentir juego, para buscar entretenimiento, para decir que hay que salir del aburrimiento. No, el silencio nos hace encontrar con lo profundo de nosotros mismos. Y allí viene luego lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él derriba el muro que nos divide. Mira, encontrarnos con Jesús nos da paz. Efesios 2, 13 al 18 va a proclamar que Jesús es nuestra paz. Si nos encontramos con nosotros mismos haciendo silencio, leyendo la palabra, visitándolo en el sagrario, buscando darle espacio al Señor, descansaremos en Él. El ruido del mundo no me da descanso. La agitación de este mundo no me da descanso. El darle vueltas a un problema no me da descanso. Me da descanso hacer silencio, respirar,
reconocer que hay cosas que uno no puede controlar, reconocer que uno no se las puede saber todas, reconocer que somos limitados, que nos equivocamos, reconocer nuestros errores, abrazar a las personas, brindar afecto, reconocer lo que estamos sintiendo, seguir adelante. Y por eso entonces Pablo va a decir, Él es el que une, Él es el que da muerte a la enemistad. Él es el que da muerte a todo lo que quita vida. Mire, si Él nos da la paz, Él da muerte a la enemistad, Él sana el corazón. Porque cuando hacemos silencio y nos encontramos con Jesús hay descanso, porque Él nos da la paz y Él nos da reconciliación. Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, necesitamos reconciliarnos con los demás, necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconciliarnos en la manera de mirar la vida. Por eso, esta es la experiencia de descansar en el Señor, que podamos recibir la paz de Cristo, que podamos recibir su reconciliación. Él vino a anunciar la paz, a comunicarnos. Este domingo recibe la paz del Señor y recíbela porque bendices, porque suelta de tu corazón cualquier odio, cualquier resentimiento, cualquier rabia, porque nos empeñamos en cultivar una mirada bondadosa de la vida, generosa de la vida, porque somos capaces de soltar las cosas y de evitar vivir amontonando, porque somos capaces de dar tiempo a las personas. Es una oportunidad grande de cuidar nuestra familia, de cuidar nuestra sociedad, de cuidar la iglesia, de bendecir. Esta palabra de este domingo, que la voy a repetir nuevamente, Jeremías 23, 1, 6, la promesa de Dios que nos dará unos pastores que nos ayuden a descansar. Ese pastoreo lo hagamos nosotros cada uno y le pidamos al Señor que cambie el corazón de los pastores, de los que estamos en la iglesia, de los que están en otras experiencias de religión, de los gobernantes, que todo el que tenga la misión de pastorear en el mundo sea tocado por la gracia del Señor, por su presencia amorosa, para que pastoree con ternura, con bondad, con misericordia y en nombre del Señor, haciendo la obra de Dios, creyendo en una espiritualidad que brota, que dice el Salmo 22, Él es nuestro buen pastor. Él es el que nos pastorea, el que nos alimenta, el que nos conduce, el que nos da descanso, el que nos salva, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos alimenta también en ese banquete. Y de esa manera acoger la invitación de Jesús, de estar en solitario con nosotros mismos, para encontrarnos con Él, de estar en despoblado para soltar todo lo que nos daña, las angustias que querer controlar el futuro, las depresiones de querer centrarnos en el pasado y vivir este presente bendiciendo, confiados en la providencia, la bondad, experimentando que Él sana, que Él libera, que Él va con nosotros, que la vida no va al azar, sino que estamos en manos de Dios. Y reconocemos entonces que Jesucristo es nuestro descanso porque encontrarnos con Él, al hacer silencio, al escucharlo, al estar en despoblado con Él, con nosotros mismos, entonces llega la paz que es una tarea de cuidarla en la reconciliación, pero que también es un don del Señor, una paz que necesita mi vida para tener pues reconciliación de lo que pienso y de lo que siento, reconciliación de lo que soy y de lo que anhelo, reconciliación con mi historia personal, reconciliación con la manera de ver la vida, reconciliación porque soy capaz y me dedico a cultivar la virtud de tratar bien las personas, de mirar con bondad, de unir las personas. Y de esa manera también reconciliación con este mundo, porque cuido la naturaleza, porque me encuentro con Dios, porque me vuelvo con Él. Y de esa manera puedo decir, Señor, tú eres el que nos da descanso. Que esta palabra de este domingo nos dé descanso. Le dé descanso a quien se la comparta. Que tu manera de saludar dé descanso a otro. Que tu manera de vivir en tu casa dé descanso. Cuando llegues a tu casa, regala una sonrisa, respira un poco y dale tiempo al Señor. No te iguales a pelear con nadie, no devuelvas mal por mal. Dedica tiempo a bendecir, a amar, a perdonar. Y en la mesa apaga el celular y mira los ojos a tu pareja, mira los ojos a tus hijos. Pongámonos de acuerdo de apagar el celular, de
almorzar o de comer sin televisor, de estar juntos un momento y de tener la posibilidad de estar en despoblado, sin equipos de sonido, sin televisores, sin celular, de estar en despoblado, mirándonos a los ojos, tratándonos bien, de estar en despoblado, de buscar lo que nos une, de estar en despoblado, soltando del corazón todo resentimiento, toda rabia, toda rencilla, estar en despoblado, de no dejarnos contaminar el corazón por todas las perturbaciones de este mundo. Gracias, Señor, por tu descanso. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Que esta palabra sea descanso para tu vida, que sea descanso para todo y que descansando en el Señor sigamos adelante, viviendo la alegría de caminar en Cristo. Y que, hermanos de la Radio Católica, que descansen en el Señor en este día, que descansen en el Señor en esta semana y que su descanso sea la alegría de su trabajo, el seguir adelante, el seguir orando, el seguir confiando en el Señor. El descanso nos viene del Señor, nuestro descanso es en el Señor y que Él, que nuestro descanso nos dé fuerza porque nos hace pastores según su corazón, porque nos pastorea, porque nos invita a ir en solitario y en despoblado para descansar en Él y porque es nuestra paz. Un buen día, una buena semana. Dios los bendiga, hermanos de la Radio Católica, benefactores y oyentes. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.